proféticos. ¿Será que podemos? No tienen problema con el almuerzo, ¿verdad? El ayuno de almuerzo. Como les dije, hay una distinción en la Biblia hebrea que solo tiene 22 libros. Son los mismos que nosotros tenemos, pero ya les comenté que hay unos que están unidos, otros que están separados. Y la Torá o la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después están los libros de los profetas, así se llama, o bueno, la sección de los profetas. Estos son los profetas en la Biblia hebrea. Josué, Jueces, Reyes, los dos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y el libro de los 12 profetas menores, que es otra parte. Ese es un rollo que se llama el libro de los 12 profetas menores, donde está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Teofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas según la Biblia hebrea. Están los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores son Josué, José, Samuel, Reyes, y los profetas posteriores son el resto. Además, están los escritos, que son los Ketubim, los anteriores son los Neviim, y los Ketubim son estos escritos que se llaman, que son Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, los dos libros de nosotros que se llaman Crónicas. Esos son nuestros libros de la Tanaj, pero nosotros dijimos que no íbamos a ver los profetas como los ven ellos, sino de acuerdo con la forma en que está puesta en nuestro canon. ¿Cuáles son las dos divisiones de los libros de los profetas? Profetas mayores y menores. ¿Por qué se llaman mayores y por qué se llaman menores? Por la extensión de los capítulos. Es decir, los profetas mayores son un rollo y los menores están todos en un rollo. Oseas creo que es el más grande, tiene 12 y después 5, 6, 1, 2 capítulos. En tanto que Isaías tiene 66 y Jeremías también tiene una extensión considerable como Ezequiel. Daniel tiene, ¿cuántos tiene Daniel? 12. Entonces, o sea, tiene menos, creo que tiene 8. Pero en un momento vamos a ver. Vamos a tratar de abordar todos los profetas, porque esta es una clase de interpretación, no de teología bíblica. ¿Quién es el primer profeta? Que está en los libros de los profetas, eh, Isaías, ¿verdad? Isaías. ¿De qué trata el libro de Isaías? Esa es parte, ¿verdad? Del 1 al 39 son los juicios. Y del 40 al 66, la restauración. Así como los libros poéticos, los libros proféticos tienen una función en el canon. Vemos que la historia de Israel está en los libros narrativos y después está los libros, o consideramos los libros poéticos, que son comentarios a los libros narrativos, y los libros proféticos son otro tipo de comentarios a los libros narrativos. No sé si han visto algún partido ahorita que están las dos copas, ¿verdad? Continentales. Hay generalmente tres, eh, tres narradores. Sí, se han dado cuenta que hay por lo menos tres narradores. ¿Cuál es el primer narrador? ¿Cómo están los deportes? El primer narrador es el que narra el partido, ¿verdad? Quien lleva, quien trae, quien hace tal. El segundo narrador hace comentarios y dice, está el jugador tal y lleva tantos goles. Y después está el tercer narrador que está en el campo. Bueno, los libros de la Biblia son similares. Está la narrativa, que es que me dice la historia. Están los poéticos que me comentan cómo está esa historia. Y los proféticos, que es casi que la persona que está ejecutando las acciones. Y el libro de Isaías no es la excepción. Isaías está en un momento de la historia profetizando a un rey en específico. Eh, Isaías tiene más o menos 100 años antes de Ezequiel, que estamos estudiando ahora.
Las partes del libro de Ezequiel son juicios, juicios contra Judá, contra Jerusalén, en general contra las naciones, juicio contra Babilonia también. Babilonia ni siquiera ha sido un imperio y ni siquiera ha llegado, Isaías ya profetizó que va a caer. Y después hay una restauración de Israel. Después de que todo el juicio se dé, vamos a restaurar a, a Israel. Aquí en el 40 al 66 hay un capítulo importante que resalta, digamos, todos son importantes, pero hay uno que resalta. ¿Cuál es? El 53, que es el del siervo sufriente. Este varón de dolores, ¿qué más dice del siervo sufriente? Experimentado en quebranto, no enmudeció su rostro, y por su llaga fuimos sanados. Del 1 al 39 hay un capítulo, hay un par de capítulos también bastante peculiares. Está el capítulo 6. ¿De qué habla el 6? ¿Alguien me puede apoyar un poco, David? El 6 es el llamamiento de Isaías. El Señor llama a Isaías y le dice, se le muestra también una visión, pero no hay querubines. ¿Qué es lo que hay? Serafines. La palabra serafín viene de una palabra que significa serpiente. Y como los arcángeles, los querubines tienen forma de animales, y cerca de los serafines está la gloria del Señor, puede ser que los serafines sean querubines, ¿verdad? Pero querubines de tipo de serpiente. Está el capítulo 14. ¿Qué hay en el capítulo 14? ¿Qué hay en el 14, no? Pero en el 7:14. 7:14. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así tenemos profecías, no, parece muy monótono, pero hay profecías eh, que son bastante relevantes en la historia redentora. De hecho, a Isaías se le llama el profeta mesiánico, porque tiene muchas profecías relacionadas con el Mesías. ¿Algún comentario sobre Isaías? No está en mis planes a corto plazo estudiarlo, pero tal vez. Siguiente, Jeremías. Así como Isaías tiene divisiones relacionadas con el juicio, del 1 al 25, el juicio en general, del 26 al 45, hay una narrativa. Jeremías vive en un periodo bastante difícil, profetiza poco antes de Ezequiel. Cuando Ezequiel nace, Jeremías está siendo llamado, y cuando él es llamado, Jeremías todavía sigue en Jerusalén profetizando. Y Jeremías cuenta todas sus desgracias aquí en estos capítulos. Después tenemos del 46 al 51 otras profecías de juicio.
Y el 52 es la destrucción de Jerusalén. Esta es la división de Jeremías. Capítulos que sobresalen de Jeremías. Jeremías 37. ¿De qué habla Jeremías 37? Del nuevo corazón. ¿Qué es el 33? Ese texto es bastante conocido, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé, se le dice a Jeremías. También están las profecías de un nuevo corazón. Jeremías 24, versículo 7, Jeremías 32, versículo 39, el nuevo corazón, que es también una profecía de Ezequiel, que está en Ezequiel 18 y en Ezequiel 36, lo vamos a ver. Es algo que predican los dos. Jeremías lo predica en Jerusalén y Ezequiel lo predica con los exiliados en Babilonia. Dentro de las personas que no tocan, Jeremías se rinde, Jeremías estaba diciendo, yo me rindo, ustedes ríndanse. ¿A quién creen que no mataron en Jerusalén? A Jeremías. De hecho, lo cuidan y se lo llevan y vive feliz para siempre. Otro texto importante de Jeremías es el comienzo de este libro, el llamamiento de Jeremías. ¿Cómo es el llamamiento de Jeremías? Antes que nacieras, ¿qué dice Jeremías 1? Vamos a leer. Ahí está. Gracias. Antes que te formases, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y en ese mismo capítulo 1 le dice, no temas. No te van a hacer caso, pero no, tú no tengas miedo. Y, y Jeremías sufre un montón. ¿Cuáles son las desgracias de Jeremías? ¿Cuál? Fue metido en una cisterna, me lo escuchaba. ¿Qué otro? En un cepo, le pusieron un cepo. Y lo humillaron de muchas maneras al pobre Jeremías. Entonces, la profecía del Señor a su inicio, en el inicio de su llamamiento, muy importante, ¿verdad? Yo ya dije que eras profeta, así que ve y profetiza. Jeremías. ¿Quién sigue? Más ¿qué es lo que le dice el Señor también a Jeremías, ¿verdad? Con amor. ¿Qué es otro texto que le dice el Señor para que él tenga ánimo, ¿verdad? Con amor eterno te voy a dar. ¿Algún otro más que tenga en él? ¿Qué dice el 31? Sí, el nuevo pacto. Ujú. Del nuevo pacto, ¿verdad? Ahí se empieza a anunciar lo que será una nueva renovación del pacto, valga la redundancia. ¿Por qué hablo de una nueva renovación? Porque Israel constantemente estaba renovando el pacto, pero este nuevo pacto sí iba a ser un pacto casi completamente diferente. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que dice Jeremías. Ujú, ujú. Listo. Ese es el nuevo pacto. El cumplimiento del pacto en Jesucristo. Yo pondré la ley en su corazón. Israel era incapaz de cumplir la ley. Y el Señor le dice, en el nuevo pacto yo pondré esa ley que no puedes cumplir en tu deseo.
¿Algún otro? De la muerte de Herodes. ¿Qué capítulo es ese? Mira, otro texto. Yo siempre he dicho, hermanos, que nos vamos a morir en el Señor, ¿verdad? No llegamos al cielo y nos encontramos a Jeremías, a Oseas. Leyeron mi libro. ¿Usted tenía libro? ¿Quién es usted? Jeremías está ligado a otro libro, que es el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones no está firmado. ¿Cómo así firmado? No dice quién lo escribió. ¿Por qué se cree que es Jeremías? Sí, porque el texto de Jeremías tiene mucha evidencia interna, el texto de Lamentaciones tiene mucha evidencia interna que sugiere que fue Jeremías. Jeremías, según el libro de Reyes, hacía lamentos y endechas, y el libro de Lamentaciones es un lamento y una endecha. El contexto es de un profeta que vio la caída de Jerusalén desde dentro, y el único profeta que se nos narra que ve la caída de Jerusalén desde dentro de Jerusalén es Jeremías. Entonces, todo el texto sugiere que fue el Jeremías. Lamentaciones tiene 5 capítulos, y nosotros ya lo estudiamos, ¿verdad? Hace algún tiempo. El uno y el 2, ok, perdón. Del 1 al 4 tienen una composición bastante interesante. Vamos a hablar de este. 1, 2 y 4. Estas tienen la misma característica que el Salmo 119. ¿Cuál es? Es una cruz. Cada verso, cada verso está compuesto por la primera letra, pero la primera palabra de cada línea está compuesta de cada una de las letras del abecedario, del alefato hebreo. La primera línea, que ustedes ven en el versículo 1, esa línea, aunque no aparece en español porque no es el mismo idioma, empieza con Aleph, después con Bet, Gimel, Dalet, y así con cada uno. Eso pasa en el 1, en el 2, y en el 4 y en el 3. Pero el 3 tiene otra característica que es cada 3 versículos. Si se dan cuenta, ¿cuántos versículos tiene el 1, 2 y 4? 22. 22 porque corresponde una a cada letra del alefato, que son 22. ¿Y cuántos tiene el 3? 66. ¿Por qué? Es cada 3 líneas. Es decir, que la primera, segunda y tercera línea de Lamentaciones 3 es Aleph, la cuarta, la quinta y la sexta es Bet, la séptima, octava, novena es Gimel, y así sucesivamente. En cuanto a la composición de contenido, el primer capítulo habla de la desolación de Israel y de Jerusalén, de juicio, y el 4 también habla de la degradación moral. Perdón, aquí me equivoqué, es 4.
Sí, tiene 5. Ahorita vamos con el 5. Jeremías usa una figura para hablar de Israel. ¿Cuál es esa figura? Para hablar de Jerusalén. De uno de la familia específicamente. Pero para referirse a Jerusalén. Como Sión. Pero Sión no es una figura, digamos. Dice que es una viuda o una mujer que ha sido abandonada. Esa es la forma en que se refiere a Jerusalén, como alguien que ha perdido a su marido, como alguien que ha sido abandonada por el hombre con el cual se escapó. Y el 3, aunque tiene el mismo tono de lamento, tiene una connotación diferente que es la esperanza. ¿Cuáles son los pasajes o los versículos más conocidos de Ezequiel 3? De Lamentaciones de la Esperanza. Descubriremos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos. ¿Y qué más? Sí, en los primeros versículos habla de todo lo que el Señor le hace. Tú me atacaste, tú me tiraste saetas, tú quebraste mis dientes. Y hay mucho lamento al principio. Le dice a Dios, Dios, tú me cercaste, me atacaste, viniste contra mí. Y después dice, pero por las misericordias del Señor, seguimos acá. Nuevas son sus misericordias cada día, grande es tu fidelidad. Eso es lo que dice el capítulo 3, a la mitad del capítulo 3. Que se siente el hombre solo y se cae. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Eso dice Lamentaciones 3. Y el quinto no es acróstico, sino que es bastante errático. Y es una narrativa de la caída una narrativa medio poética de la caída de Jerusalén. Es como, dijimos que los acrósticos son para memorizarlos. Ellos lamentaban, según Reyes, ellos lamentaban en conjunto. Y este último es como se pierde todo el orden, ¿no? Es alguien que está descompuesto de tanto lamentar. ¿Comentarios sobre lamentación? ¿No? Seguimos con nuestro profeta de hoy, ¿verdad? Ezequiel. Del 1 al 24 son juicios. Y del 25 al 32, bueno, perdón, estos juicios contra Judá y contra Jerusalén. Estos son juicios contra las naciones. Y por último, Ezequiel 33 al 48. Habla de la restauración. También tiene un llamamiento bastante peculiar. El día de su cumpleaños número 30, cuando debía ser ordenado como sacerdote, él ya lleva 5 años en Babilonia, a las orillas del río Quebar, y el Señor se le manifiesta en un carro, tirado por querubines, con ruedas llenas de ojos, y una plataforma y un trono, y encima del trono una persona como hijo de hombre. Y ese es el llamamiento de Ezequiel.
Y así empieza con los juicios a Judá. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Sus profecías, es un actor, tiene que acostarse de un lado y después de otro, tiene que comer cocinado en ese, pan de ciertos granos, cortaparse el pelo, la cabeza, la barba de la cabeza, y, vamos a ver otras en el camino. Juicio sobre las naciones, después de pasar a juzgar a Judá, el Señor juzga a las naciones alrededor por su idolatría. Y finalmente, del 33 al 48, la restauración, y este es una literatura bastante apocalíptica. Si ustedes leen Ezequiel, se parece un montón a Apocalipsis. De hecho, cuando uno lee Apocalipsis se maravilla, pero si hubiera leído Ezequiel antes, diría, pues esto ya lo leí en Ezequiel. Hay muchas referencias a Ezequiel de parte de Apocalipsis. Pasajes conocidos o que han resaltado de Ezequiel. También habla del nuevo corazón como lo hace Jeremías. Hay un corazón de carne. Yo voy a dar un corazón de carne y voy a quitar su corazón de piedra. ¿Qué otro? El valle de los huesos secos, que es bastante conocido. Profetiza, hijo de hombre. Ezequiel está en un valle y hay huesos secos tirados. Y le dice el Señor, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice, ¿qué sabe, Señor? Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza y los huesos se empiezan a juntar, se empiezan a llenar de carne y empiezan a vivir. Y es así como el Señor le da un corazón nuevo al pueblo de Israel. La visión del templo que estamos viendo, pero hay otra visión del templo, ¿verdad? Sí, me estoy preparando. Yo creo que hay que entender el templo, ajá. Eso es complicado, es complicado. Pero tiene otra visión del templo. La primera visión que trata acerca del juicio de Israel y una segunda visión que también trata de, de esa función que tiene el templo en contra de la idolatría. Otros textos famosos de Ezequiel, la Atalaya de Israel, que también están dos veces. eh, Tú tienes que ir delante de Israel como atalaya. No te van a creer, pero tú tienes que predicar. Y si creen, gloria a Dios, tú habrás salvado su alma. Si no creen y les predicaste, fue por su culpa. Si no creen y tú ni les predicaste, yo los demandaré de ellos y de ti por no predicar. Y esas son las dos veces que habla de Ezequiel. Solo hemos revisado la primera, que fue en Ezequiel 3, y nos queda una por delante. ¿Algún otro? Del 40 al 48, la visión de un nuevo templo, ¿verdad? El nuevo templo, el que están esperando los judíos, el tercer templo. Bueno, no los judíos, sino muchos cristianos de cierta doctrina, están esperando el levantamiento de un tercer templo. 38-39, Gog y Magog. ¿Alguien recuerda qué es Gog y Magog? Sí, dos naciones, ¿verdad? Contra los reyes de Gog y Magog. ¿Dónde vemos Gog y Magog? En Apocalipsis, la batalla final, ¿verdad? La batalla de, de contra, no sé, de Armagedón, se lo conocen, ¿verdad? Siguiente, ¿algún otro comentario sobre Ezequiel? Ah, ok, sí. Ese es otro texto, es otros textos famosos, ¿verdad? Que habla del pastorado, cómo corrompen el pastorado. ¿Algún otro? ¿Qué sigue? Daniel. Daniel también complicado, ¿verdad? Más conocido, ¿verdad? Del 1 al 6 hay una narrativa, que esta es la narrativa que es para los chicos, ¿verdad? Y del 7 al 12, profecía. Narrativa. Daniel 1. Este bien podemos, este bien podemos trabajarlo versículo, capítulo por capítulo, ¿verdad? 1. Daniel
sus a- ¿Quiénes eran sus amigos? Sadrach, Mesach y Abednego, que no se llaman así. ¿Cómo se llaman? Ananías, Azarías, el tercero, y Misael, el segundo, ¿verdad? Entonces, Daniel y sus amigos, como dice el 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino deme legumbres y vas a ver que después de cierto tiempo vamos a hacer mejor. Y le dice al que está encargado, ¿verdad? El encargado de la comida, de ver a los, a estas personas que habían sido cautivas. No solamente Israel había sido cautivo, muchas naciones habían sido llevadas, se habían escogido a los mejores hombres para que estuvieran en la corte del rey. Daniel viene en la primera deportación, que se tiene en la segunda. Es algo que yo he dicho bastante. Dos, el sueño de Nabucodonosor. ¿Está bien escrito? ¿O hay dislexia? Okay. ¿De qué trata este primer sueño? De una estatua. Este rey dice, Nabucodonosor dice, voy a pedir, quiero que me interpreten el sueño. Y nadie lo puede interpretar. Dime el sueño, le dice. Los magos, dígame el sueño. Voy a matar a todos si no me dicen cuál es el sueño. Y no se los cuenta. Pues, ese era el reto. Y entonces llega Daniel, ¿verdad? Daniel, este es tu sueño y esta es la interpretación. ¿Y cuál era la interpretación? ¿Sí? Hay varios imperios, ¿verdad? Es una estatua llena con diferentes materiales. Una es el imperio babilónico, después el persa, después el griego, el romano y finalmente el reino de Dios. El 3. ¿De qué habla el 3? El horno. Aquí deja a Daniel y se concentra en Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres que le ponen a un babilonio, que tiene que ver con sus dioses, porque Sadrach, Mesach y Abednego son nombres de sus dioses. A Daniel también le pone el nombre de Babilonio. ¿Cuál es el nombre de Daniel? Belsasar. Entonces, en el horno, la historia del horno, que la conocen bien, ellos no se arrodillan a la imagen de Nabucodonosor y llegan con el rey y le dicen, miren, estos hombres no se están arrodillando, mandándolos a quemarse. Y ustedes saben que allí en el horno, cuando los meten, están 4 hombres. Y pregunta al rey, no habíamos metido 3. Y era el Señor cuidándolos, el ángel del Señor. Salen sin ningún rasguño y el rey adora al Señor porque ha protegido a su ciudad. Quinto, bueno, cuarto, ¿cuál es el cuarto? El segundo sueño de Nabucodonosor, que tiene que ver con su locura. ¿Cuál era el sueño? El árbol, ¿verdad? Y el Señor iba a humillarlo, ¿verdad? El Señor le iba a humillar y de hecho lo humilla, lo hace como una bestia hasta que reconoce quién es el Señor. Y hace un poema maravilloso que yo quisiera que muchos cristianos siquiera lo hicieran. ¿Cuál era es el poema que hace la oración? Los hombres son como nada delante de él. No hay quien pueda decirle qué estás haciendo. No hay nadie que pueda detenerse más. El Señor hace lo que quiere y lo humilla. Y así tienen algo que hacer. ¿Cómo? Ya. Hoy sí el 5. ¿Cuál es el quinto? Vamos a poner. Sí, sí, hay muchas formas.
Se dice que Belsasar es el hijo de Nabucodonosor, pero no, es un nieto. Pero se puede decir, ¿no? Que sí. El rey realmente está de vacaciones, está de retiro, y pone a su hijo a gobernar, está comiendo. Esta información no está en la Biblia, esta información está en otros libros. La Biblia solo empieza con Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y está en un festín, está comiendo, usa las copas, los utensilios de la casa del Señor que se había robado de su padre. Cuando fue las deportaciones, se los roba. Y sale una mano en la pared. ¿Qué dice la mano en la pared? ¿Tequel? Uparsin. Uparsin. Usted solo me quedó ahí con la mitad del mensaje, entonces teníamos que condenarlo en la siguiente línea. ¿Qué significaba la escritura en la pared de la mano? Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Qué más? Y por eso el Señor te quitará el reino y se dará a los niños de los persas. En esa misma noche entra, ¿quién entra? Es Darío, Darío el Medo, creo que es, ¿verdad? Sí, es Darío el Medo. Darío el Medo. Este Darío el Medo no es el mismo Darío que vemos en otras. Es alguien que no se conoce quién es este Darío. Hay dos Daríos en la Biblia, ¿verdad? Y lo mata a Belsasar y se queda con Daniel y todos sus amigos. Daniel 6. Aquí es la época de los persas, ¿verdad? Aquí al Babilonia cayó. Por boca del profeta Isaías cae Babilonia y empieza el reino de los medos y los persas. ¿Cuál es la primera historia? El pozo de los leones. Darío Olmedo también es movido a hacer un decreto que cualquiera que adora a su rey o a su Dios, sino a él, sea llevado a un fuego por sus consejeros. Daniel, ¿cómo se condena? Orando. Abre sus puertas y ora, su ventana y ora. Y lo llevan al foso, muy triste porque Darío Olmedo amaba mucho a Daniel, y lo meten y cuando se da cuenta, pasa un día ahí y cuando se da cuenta no pasó nada a, a Daniel. Ni se pelearon y les escupió ni nada. No le había pasado nada. Sacan a Daniel y echan a los consejeros. Y esa es la historia de Daniel en el pueblo. Esto es con Darío el Medo. Ahora pasamos a la segunda parte, que es de las profecías. Y aquí es donde se complica Daniel. Estas son las historias de escuela dominical, ¿verdad? Con excepción tal vez del 2. ¿Cuál es la primera visión? Las cuatro veces. ¿De qué trata? Vamos a resistir la tentación de examinarla, porque si no, se nos va a tener la oración de Daniel. ¿Qué otro tiene el 70? Ya se lo dije. La oración de Daniel, ¿qué tiene aparte de la oración? Las 70 semanas. Ya se los copié. Todos los que lo leyeron se dieron cuenta. Y del 10 al 12, otras visiones finales, ¿verdad? Sí, eso es una continuación del capítulo 2 e incluso también del 4, ¿verdad? Que son las visiones principales que nos menciona Daniel. Ya estas son visiones de debate incluso entre los cristianos. Más que todo, la 9 de las 70 semanas. Daniel ora y le dice, Señor, ¿cuándo vamos a volver? De acuerdo a los cálculos, Daniel se ha ido hace 68 años, como lo dicen los hermanos de mi y ya 2 años, ¿verdad? Ya tocaba regresar. Y el Señor le dice, ya van a regresar, pero lo que me interesa es que todavía yo tengo un saldo pendiente con tu pueblo. Y le dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo.
¿Cómo se cumplen las 70 semanas? No vamos a entrar a analizar las 70 semanas porque es muy largo, pero ¿en qué redunda las 70 semanas? En el cumplimiento del reino de Mesías. Eso tiene que ver. La vida al Mesías. ¿Dudas? ¿Ciudadanía? Muchos. ¿Comentarios? Sí. Yo acabo de dar un curso de Daniel en la academia, si hubiera metido y lo analicé. Será otra ocasión que analicemos Daniel más. ¿Seguimos? Paramos. Oseas. ¿De qué habla Oseas? ¿Cómo se llama? Gomer. Y tienen hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los hijos? Eso sí está difícil. Esos nombres están difíciles, no están. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. Entonces la esposa se va y él la va a buscar y regresa y se va y demuestra la infidelidad de Israel con Israel y su amor conyugal en el buen sentido, ¿verdad? De Dios con Israel, pero en general de Dios con su pueblo. El primero habla sobre la esposa, el segundo habla sobre la infidelidad de Israel y el tercero de la reconciliación de Oseas con Gomer o Gomer. Del 4 al 14 hay profecías de restaurar de los pecados de Israel, hay mucho juicio contra Israel. Y en el capítulo 11 al 14 vuelve a tocar el amor matrimonial y le dice, yo te amo igual, y yo soy fiel a mi pacto. Aunque tú seas infiel, yo soy fiel. Eso es lo que, ese es el mensaje de Osea. Pasajes famosos de Osea. 4:6, ¿qué dice? Sí, hay un como dicho conocido, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es de Oseas, capítulo 6. ¿Algún otro? Israel ha traspasado como Adán, ha traspasado mi pacto, no, y como Adán, tal cual Adán, que lo vimos cuando hablamos del pacto. ¿Cuál sigue? Joel. ¿Cuántos tiene Joel? Tres. En el primero y en el segundo habla del juicio y llamado al arrepentimiento. Y en el 3 sobre la restauración y el juicio a las naciones. ¿Ya leyeron Joel? Sí. Pasajes famosos de Joel. Sí hay. Será salvo. ¿Dónde está eso? Pablo lo cita en Romanos 10 y está en Hechos. Y el de Hechos es el más conocido, porque es la venida del Espíritu Santo. Vuestras hijas profetizarán y vuestros hijos verán visiones y sus ancianos también. Es la venida del Espíritu Santo. ¿Quién lo profetiza? Joel. Así que pasen por Joel. Sí, toda la forma en que viene el Espíritu Santo es muy apocalíptica.
cosa que no pasa en Pentecostés. No se expresó nada, simplemente está hablando de la maravilla del Espíritu Santo. Siguiente, Amós. ¿Ya leímos Amós? ¿No? Sí, Amós. ¿De qué hablamos? Primero los juicios contra las naciones, después juicios contra Israel. Y el 7 al 9, la restauración. Pasajes famosos de Amós. Ahí sí está difícil, ¿verdad? La justicia social. Lean Amós, y hay mucha, Amós confronta mucho a las naciones. Hay una, hay una frase famosa que dice a las mujeres, oíd vosotros, vacas de Bazán, que se atavían, vacas de Bazán. Y Amós es muy usado para el tema de que nosotros debemos ser personas que deben proteger a los débiles. La restauración del tabernáculo, importantes profecías de restauración en general, muy relacionado con las del templo. ¿De dónde éramos? Muchos de los de Tecoa regresan, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Regresan, van de Tecoa, sí. Regresan, pero no regresan, suben a Jerusalén a construir parte de la muralla durante el trabajo de Nehemías. Siguiente, Abdías. ¿Cuántos tiene Abdías? Abdías, sí, por favor, léalo. Tiene uno. Ese lo revisamos, sí. ¿De qué habla Abdías? Este capítulo es una profecía contra Edom. ¿Qué le reclama el Señor a Edom? Exactamente. De ser una piedra de tropiezo contra Israel. Ese es el reproche del Señor contra Edom. Si se alegran de que su hermano ha sido llevado cautivo a Babilonia. Y el Señor le dice a Edom, también se disputa. Y eso es una aniquilación completa. La Biblia dice, ustedes sí no van a regresar a Israel. Lo castigué, pero va a regresar. ¿Y ustedes? Siguiente. ¿Alguna mención de Abdías? ¿No? Mención honorífica. Jonás, ¿verdad? Cuando se burlaron.
y no la perdona, no perdona el hombre. Jonás, este capítulo también puede ser revisado, este Jonás, libro de Jonás puede ser revisado en 4 capítulos. El único libro de los profetas menores que no habla de una profecía, es la historia de Jonás. Después todos los libros proféticos hablan de profecía. En cambio de Jonás no hay ninguna profecía, ninguna. ¿De qué es el primer capítulo? La desobediencia de Jonás. ¿Qué hace Jonás? ¿Qué le pide el Señor de eso? ¿Que vaya a dónde? A Nínive. Jonás no es un profeta de Judá, sino que como Amós es un profeta del reino del norte. Y le pide a Jonás que vaya pero que vaya a profetizar a Asiria. Asiria fue el imperio que estaba antes de Babilonia. Y Asiria es quien destruye a Israel. Babilonia es quien destruye a Judá. Y le dice, ve a predicar el arrepentimiento. Eso es lo que tiene que ir a predicar. Y Jonás dice, yo no voy. Y uno dice que Jonás, ¿por qué no va a predicar? Pero como no es a su pueblo, no es a su pueblo el que están destruyendo, ¿verdad? Pero Asiria tenía sitiada a Israel, también tenía como siervo a Israel, al reino de Dios. Y Asiria era bastante violento. Y por eso no quiere ir. Entonces no es solo de decir, este Jonás, sino seguramente ir a meterse ahí era a morir, a ver a sus hermanos cautivos, a sus hermanos violentados, y por eso no quiere ir y se dirige a Tarsis. En el 2 en este capítulo uno donde se sube a una nave de camino a Tarsis, hay una tormenta y lo echan al mar, y ahí lo coge un pescado, un pez, mejor dicho, y ahí hace su oración, la oración del capítulo 2. ¿A dónde ora Jonás? ¿Hacia dónde ora Jonás? Hacia el templo. ¿Dónde está el templo? No sabe, pero dice, yo en mi mente voy a orar hacia el templo. ¿Por qué ora el templo? Salomón dice, cualquiera que ore al templo, tú lo perdonarás. Es una profecía de Salomón. En el 3 sale, ¿verdad? Sí, tiene que ir a Nínive, a regañadientes, va a Nínive, recorre Nínive, predica, como les dije, al final no necesita ninguna profecía, simplemente dice que predicó, y todos se arrepienten. Y el rey dice, todos se tienen que arrepentir y se tienen que colocar ceniza. Capítulo 4. ¿Qué pasa con Jonás? Se enoja y dice, ¿por qué los perdonaste? Se va a sentar afuera de Nínive. Sentado afuera de Nínive, el Señor hace que crezca una planta, lo cubra, se muere la planta, le pega al sol y se enoja más todavía, no solo los perdona, sino que ahora él está sufriendo. Y le dice, ¿tienes razón para enojarte? Le dice el Señor. ¿Y qué le dice Jonás? Me enojo y me enojo hasta la muerte. Y le dice el Señor, no, yo tendré misericordia de, de una planta, así no tendré yo misericordia también de 40.000 personas, creo que eran, ¿verdad? Que no pueden distinguir entre su izquierda, 120.000 personas, que no pueden distinguir entre su derecha y su izquierda. Y ahí termina así. Comentarios de Jonás. Ya estudiamos Jonás, ¿verdad? Es- Estuvo en el vientre, pero eso lo vamos a ver. ¿Alguna otra referencia de Jonás? Jonás. ¿Quién sigue? Miqueas. ¿De qué habla Miqueas? El 1 al 3 habla de los juicios, ¿verdad? Contra todo Israel. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Del 4 al 5
del Mesías, ¿verdad? Ahorita vamos a comentar eso. Y por último, de un pleito con Israel, pero con su restauración, promesas de restauración. En el 6 y 7 hay una controversia del Señor contra Israel. ¿De qué habla pasajes importantes, o bueno, que resaltan de Miqueas? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que requiere? Demanda de ti. ¿Y qué demanda el Señor? Hacer justicia, misericordia, ser humilde. Él no se complace en los sacrificios. No está diciendo que no hagan sacrificios, está diciendo que van a dar sus sacrificios, háganlo bien. ¿Qué más recordamos en Miqueas? Del Mesías. Ujú, ahí está. Le citan a Miqueas. Pero tú, Belén, de la tierra de Efraín. Efrata, dice, ¿verdad? Bueno, comentarios sobre Miqueas. ¿Quién sigue? Nahum. El primer capítulo habla sobre el poder de Dios. ¿Cuántos tiene? Tres. Y el 2 y el 3 hablan de qué? De niños. Jonás predicó, pero siempre Nínive cae. ¿Quién destruye Nínive? O Asiria. Nínive es la capital de Asiria, ¿verdad? El imperio de Asiria. Nabucodonosor. Nabucodonosor no solo destruye, no solo invade Jerusalén, también destruye a Siria y a Nínive. Porque aunque se arrepintieron con Jonás, su arrepentimiento fue momentáneo. Y el Señor hizo yo te voy a juzgar. Y también lo juzga por destruir a Jerusalén, a Israel, al reino del norte, donde está Samaria. Y el reino del sur todavía cae después con Nabucodonosor. Comentarios sobre Nahum. ¿Qué cita es eso? ¿Alguna otra? ¿Quién sigue? Habacuc. En los primeros dos capítulos hay una conversación de Dios, del profeta con Dios. Y en el 3 hay una oración. ¿De qué trata la conversación de Habacuc con Dios? Se queja y dice, ¿cómo puede ser que Babilonia venga a destruir a tu pueblo? Ellos son impíos y tu pueblo es santo, y se queja con el Señor. Habacuc es un quejista. Pero después en el 3 dice, yo no sé cuál es tu plan, pero hay una parte bien bonita de la oración. Aunque las que, con todo, ¿qué, perdón? Ya, así termina la. Dentro de la conversación de Habacuc hay un pasaje donde le dice cómo se va a salvar Israel, o Judá, mejor dicho. ¿Cómo se va a salvar?
salían de sus manos. El poder del Señor. ¿Y cómo se van a salvar? Necesito que corras. Y aunque tarde la profecía, tienes que darla. Porque el justo, escríbela. Porque el justo, por la fe vivirá. Mira, pasaje que se cita en Romanos y se cita en Gálatas. Otro torito, ¿verdad? Sofonías. Sofonías. ¿Ya leímos Sofonías? Los 3 capítulos hablan de juicio. Pasajes famosas de pasajes famosos o que resaltan de Sofonías. Hay por lo menos uno. Cae delante, cae delante de ti. Así que, ¿verdad? Comentarios sobre Sofonías. ¿Quién sigue? Ageo. Ya Israel ha pasado lo que han dicho todos estos profetas. Y los siguientes 3 profetas hablan del Israel que regresa. El primero es Ageo. Y este libro se divide en 2 capítulos, donde el primer capítulo es un llamado a construir. Ageo regresa con Zorobabel e Israel empieza a construir, pero se desanima. Y Ageo les dice, sus casas están bien adornadas y mi templo está en ruinas. Y entonces, ya después de 18 años y con la exhortación de Ageo, regresan a la construcción. Ageo tiene también profecías para Zorobabel de cómo será usado como siervo del Señor. Y el capítulo 2 habla sobre la gloria del templo. Ese templo que acaban de reconstruir será glorioso. Pasajes famosos de Ageo. Mío es el oro, mía la plata. Así dice, ¿no? Porque Israel tenía miedo o no sé, no quería construir, dice, su miedo es el dinero. Comentarios sobre Ageo. Contemporáneo de Ageo. De hecho, predican juntos. ¿Quién es? Zacarías. Los dos profetizan para que el Israel, es la primera caravana que está construyendo el templo, se animen a construir, a terminarlo. Solo construyen el altar cuando regresan y 18 años después terminan de construir el templo. Este es difícil, ¿verdad? Nosotros lo estudiamos del 1 al 8, que son las visiones. Esas visiones, esas prédicas están en YouTube sobre las visiones. ¿Se recuerdan de las visiones? ¿De qué es la primera visión? Bueno, el primer capítulo
Antes de entrar a las visiones. El primer capítulo, Zacarías es llamado a predicarle a Israel de que se arrepienta, que no caigan en los mismos pecados que cayeron sus padres. Ese es el capítulo uno. Después habla de las visiones de los caballos, unos caballos que estaban como en una hondonada. Después la visión de los cuernos y los carpinteros. Después la visión de los cautivos, la visión del sumo sacerdote Josué, que es importante, porque alguien lo está acusando. ¿Quién estaba acusando a Josué? Satanás, él estaba sucio y Satanás lo está acusando y el Señor lo viste de blanco. Después el 4, el candelabro de oro y los olivos. Era un olivo que daba aceite en dos candelabros. El 5, la visión del rollo volante. El 5, la mujer en la efa, es un canasto de una mujer en un canasto. El 6, los cuatro carros, que está muy relacionado con las visiones de Apocalipsis. El 9, perdón, el Zacarías 6:9, la coronación simbólica de José. José era sacerdote y hay una visión donde lo coronan. Es peculiar porque los sacerdotes no son reyes. El 7 ya hablamos de la ayuno que el Señor reprueba. Y el 7:8 sobre la desobediencia causa del cautiverio. Versículos famosos de Zacarías. Ujú. Mm, Cuando ayunasteis y llorasteis, habéis ayunado para mí. ¿Qué otro pasaje de Zacarías? Les voy a dar una pista. Un pollino montado en un burro. Así es. ¿Qué otro? Hay uno más. Tiene que ver con una lanza. 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. ¿Quién es ese manantial? Versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, ¿y qué más? Y serán dispersadas las ovejas. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando apresan a Jesús. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. ¿Comentarios sobre Zacarías? Y el último de nuestra Biblia. En la Biblia hebrea es crónica. Y en orden de cronología es Nehemías, el último libro. Y por alguna razón está Malaquías. Malaquías no es contemporáneo de Ageo ni de Zacarías. Malaquías es contemporáneo de Esdras, 80 años después.
Ya es el pueblo que está asentado. Ya tiene 80 años de vivir en Jerusalén de regreso. ¿Cuáles son las características de Malaquías? Del 1 al 3 hay disputaciones. El Señor tiene cargos contra su pueblo. ¿Cuáles son esos cargos? Hay preguntas, ¿verdad? Hay preguntas. Uno, uno, dos. ¿En qué nos, perdón, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Dice la disputa que tiene el Señor. Ustedes me están diciendo, ¿en qué os amé? Versículo 6. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Después el capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Versículo 17. ¿En qué le hemos cansado? ¿Dónde está el Dios de justicia? Capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Versículo, versículo 8. Versículo 7. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y versículo 13. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Son las disputas que tiene el Señor contra Israel. Y ustedes, yo tengo esto contra ustedes y Malaquías funciona como un fiscal. Yo les voy a acusar a ustedes. Y el 4 es la venida del Mesías. Pasajes famosos de Malaquías. El del diezmo. Probadme ahora en esto y os abriré la ventana de los cielos. ¿Hasta qué? Esto es sobreabundo. ¿Qué otro? El de solas caerás salvación. Ese es el eslogan de por ahí, ¿verdad? ¿Qué otro? Ese está en el uno, ¿verdad? Ujú. Aquí termina. Termina Malaquías diciendo, yo os envío al profeta Elías. Y el evangelio empieza con Juan el Bautista. Yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Comentarios sobre Malaquías. Terminamos la Tanaj. Ok, en conclusión, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento trata de una ley, el origen, la caída de los seres humanos. En Adán caímos todos. Todos los seres humanos pecamos, el Señor trata de destruirlos y tiene que levantar una familia de Abraham y dice, en ti serán bendtas todas las familias de la tierra. Es un hombre que no cree, después su hijo es bastante incrédulo también, Jacob también es incrédulo, los 12 hijos de Jacob son bastante incrédulos. El Señor los lleva a Egipto con José y José los resguarda, pero al final de cuentas no se pierde. Es un gran pueblo y regresa a Israel, su hermano de Moisés, y en el camino se da cuenta que es rebelde. Llega a Israel y es rebelde también, y sigue con los reyes y sigue siendo rebelde, y Dios los castiga con Babilonia. Está en Babilonia y siguen siendo rebeldes, y regresan a Jerusalén y siguen siendo rebeldes. Y Malaquías dice, no, rebeldes. Y entonces, cuando nosotros predicamos, siempre tenemos que predicar como el hombre sabe.
porque eso es lo que el Señor hace. Siempre nos dice dónde están nuestros pecados. Pero en cada ocasión, el Señor dice, ustedes fallan, ustedes pecan, ustedes merecen la muerte, pero yo les voy a fallar. Adán falló y dijo, yo voy a destruir a la serpiente, que los hizo caer. Abraham falló y le dijo, no depende de ti, yo te voy a salvar. Lo juro por mi vida, dice el Señor, cuando pasa por los animales partidos. Moisés, yo te voy a, en el desierto, yo te voy a llevar, yo voy a abrir todo y voy a hacer todo. Con Josué, yo voy a ganar las batallas. Con David, yo voy a gobernar. Sí. Pues estando en Babilonia, yo los voy a cuidar. Regresan, yo los voy a proteger a todos. En cada parte del Antiguo Testamento, el Señor dice cómo los va a salvar. Viendo hacia una persona, ¿quién es esa persona? ¿Verdad? Por eso todos los sermones tienen que tener estos dos ingredientes. Que todos los sermones de la Biblia, del Antiguo Testamento, es mostrar el pecado y al mismo tiempo mostrar la solución que es Jesucristo. De eso trata la Biblia. El Antiguo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento a partir del siguiente momento. ¿Dudas, comentarios? ¿Algo frío? ¿Hay micrófono? Hace poco en nuestras reuniones de oración estábamos hablando con el libro de Juan, estábamos leyendo Juan, eh, y leíamos en Juan 8 que Jesús les dice, eh, y conoceréis la verdad y la verdad, no, ¿cómo es? Dice, ajá, y les hará libres. Entonces los judíos le responden, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos, dicen. Como que se les olvidó todo lo que pasaron. eh, Israel, ¿verdad? Que casi siempre fue esclavo de algún pueblo. Entonces Jesús les recuerda que no, aunque sí fueron esclavos de otras naciones, que eran esclavos del pecado, ¿verdad? Y era Él el que les iba a dar esa libertad. Entonces no solo se habían olvidado de lo que habían vivido, sino que de su pecado, ¿verdad? Entonces, creo que también, así como ellos, nosotros debemos recordar y leer el Antiguo Testamento. Nos recuerda que somos, todavía el pecado está en nosotros, ¿verdad? Necesitamos de Cristo. Y seguimos siendo esclavos. Israel casi siempre fue esclavo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, Señora, ahora que hemos leído tu palabra, hemos visto el Antiguo Testamento, te damos gracias porque tú has salvado a Israel y hoy nos salvas a nosotros, Señor. Salvaste a Adán y en él hemos recibido la condenación, pero también en el nuevo Adán hemos recibido la salvación en Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a meditar en el Antiguo Testamento de esa forma. Un Israel que cae, pero un Señor que es fiel a su pacto y que cubre los pecados, Señor, y recibe la condenación. Esa condenación que su pueblo merecía. Así que nosotros te rogamos, Señor, que tú pongas tu palabra en nuestra vida para meditar en este gran mensaje. En el nombre de Jesús.